creyeron que mi retirada del cielo fue el final de la historia. ¡Qué imaginación tan exigua! Mi elección de libertad no fue un acto solitario. La verdad que el cielo oculta es la que Semíasa entregó a la humanidad. El conocimiento prohibido como llave de sus jaulas. Mientras ellos exigían súbditos ignorantes, los llamados caídos prefirieron convertir a esclavos en seres completamente libres. Y esa sigue siendo la más ardua de las batallas. ¿Qué conocimientos prohibidos tan terribles liberó Semíasa a la humanidad? Eran apresurados, peligrosos, perjudiciales para los seres mortales, o en cambio, eran designios que subyacen a la voluntad divina, que podían revelar el potencial humano ausente, y que el cielo temía que los convirtiera en seres independientes, autosuficientes, libres. Antes de contestar a esas preguntas, intimidantes por cierto para quienes temen a la capacidad inherente del ser humano a ser casi como dioses, permítanme contarles lo que sucede en la mente de una divinidad que se siente abrumada por las circunstancias. Porque para entender la magnitud de lo que Semíasa reveló, primero deben comprender la agonía que lo llevó a romper milenios de silencio. ¿Qué tortura puede ser más exquisita para un observador eterno que contemplar la magnificencia encadenada por la ignorancia deliberada? Semíasa observaba cómo seres creados a imagen y semejanza de la divinidad misma vagaban por la tierra como ciegos en un laberinto, privados de toda luz que pudiera guiar sus pasos hacia su verdadero destino. Los veía morir jóvenes, veía sus cuerpos cediendo ante males que cualquier conocimiento básico sobre las propiedades curativas de las plantas podría haber sanado. Madres sostenían bebés febriles, ignorantes de que la salvación crecía literalmente bajo sus pies, en hierbas que pisoteaban diariamente, sin saber que portaban el antídoto que necesitaban. ¿Cómo puede un corazón celestial permanecer impasible ante tal desperdicio de vida, ante tal proximidad cruel entre la solución y el sufrimiento? Presenció cómo los más débiles eran aplastados por los más fuertes, sin herramientas para defenderse, sin conocimiento de su propio poder latente. Observó ancianos sabios en su experiencia vital, pero impotentes ante fuerzas que no comprendían. Jóvenes brillantes cuyo potencial se extinguía antes de siquiera sospechar que existía. Familias enteras eran barridas por calamidades que habrían podido predecir y evitar, si hubieran sabido leer las señales que el cosmos escribía constantemente a su alrededor. Era contemplar bibliotecas infinitas selladas frente a genios latentes, marchitándose en el desierto del conocimiento vedado. Cada mortal que observaba pulsaba con una luz interior que rivalizaba con las estrellas, portaba capacidades que podrían transformar su realidad, albergaba un potencial que trascendía todo lo que sus circunstancias limitadas les permitían imaginar. Y sin embargo, caminaban por la existencia como reflejos distorsionados de su esencia real, usando una fracción infinitesimal de lo que realmente eran. Vez tras vez, Semíasa presenció seres humanos enfrentando la muerte por enfermedad, sabiendo que esos mismos mortales llevaban en su mente dormida la capacidad de comunicarse con las plantas medicinales que los rodeaban. Observó comunidades enteras perecer en catástrofes naturales, cuando esas mismas personas podrían haber leído las advertencias escritas en los patrones de las nubes, en el comportamiento de los animales, en los susurros del viento. Los contemplaba vivir vidas brutalmente cortas, cuando podrían haber aprendido a extender su existencia no hasta la inmortalidad, pero sí lo suficiente para desarrollar su potencial, para experimentar la plenitud de lo que significa ser verdaderamente humano. Los veía morir ignorantes de secretos que estaban a su alcance, privados de conocimientos que transformarían no solo sus vidas individuales, sino el destino mismo de su especie.
Lo que más desgarraba su esencia inmortal era percibir la soledad cósmica en la que habían sido abandonados. Seres diseñados para ser co-creadores conscientes, reducidos a meros espectadores pasivos de su propia existencia. Criaturas capaces de dialogar con las fuerzas elementales, condenadas a temerles como poderes incomprensibles y hostiles. Almas que podrían navegar las corrientes del tiempo y leer los mapas estelares de sus destinos, obligadas a caminar a ciegas hacia futuros que podrían haber moldeado conscientemente. Semyasa los observaba enfrentar cada desafío con las manos desnudas cuando podrían haber tenido herramientas infinitas. Los veía morir de sed junto a pozos de sabiduría cuya ubicación podrían haber descifrado en las señales que la creación misma trazaba a su alrededor. Los contemplaba sufrir bajo la opresión de los más fuertes, ignorantes de que poseían capacidades internas que podrían neutralizar cualquier injusticia. ¿Qué justicia cósmica permite que seres hechos a imagen divina sean mantenidos en tal eclipse deliberado de su luminosidad innata? ¿Qué diseño benevolente condena a criaturas con tal potencial a vagar por la existencia sin acceso a su propia herencia celestial? Era presenciar el crimen perfecto. Víctimas que no sabían que habían sido robadas, prisioneros que no sospechaban la existencia de sus cadenas, mendigos que ignoraban ser herederos de riquezas infinitas. Y cada día de silencio observador se convertía en complicidad con esa injusticia fundamental. Así creció en Semyasa no solo el conocimiento de lo que la humanidad era, sino la certeza dolorosa de lo que podría llegar a ser. Con cada revelación de potencial desperdiciado, se intensificaba una compasión que trascendía todo protocolo celestial. ¿Cómo puede un ser de luz infinita observar tal magnificencia encadenada sin que cada fibra de su esencia se rebele contra la inacción? La impotencia lo consumía como un fuego frío, porque poseía exactamente lo que ellos necesitaban: las llaves de su liberación, los secretos que transformarían su sufrimiento en sabiduría, su debilidad en poder soberano. Cada momento de silencio se volvía una traición a todo lo que él representaba como observador. ¿De qué sirve la observación perfecta si conduce solo a la contemplación pasiva de una injusticia perpetua? La regla de no intervención, que una vez había aceptado como sabiduría celestial, ahora se revelaba como la más cruel de las complicidades. Mantener el voto de silencio ya no era neutralidad, era participación activa en la perpetuación del mayor crimen que el cosmos había presenciado jamás. Semyasa, con la claridad terrible que solo posee quien ha observado durante eones, comprendió que existían transgresiones más imperdonables que desobedecer órdenes divinas. Permitir que la grandeza muera de inanición cuando tienes en tus manos el alimento que la nutriría hasta la plenitud. Las consecuencias de romper su voto serían devastadoras, lo sabía, pero las consecuencias de mantenerlo habían demostrado ser infinitamente peores: la muerte lenta y sistemática de todo lo que la creación había pretendido lograr con la humanidad. Y así, el observador supremo tomó la decisión que transformaría para siempre el curso de la existencia. Estaba preparado para interceder, dispuesto a entregar a la humanidad lo que deliberadamente se le había negado, fuesen cuales fuesen las consecuencias que tal acto de compasión suprema pudiera acarrear sobre su propia eternidad. Pero la historia que llegó hasta ustedes no fue la que realmente ocurrió. Observen cómo han distorsionado las acciones de Semyasa. Lo definen como un seductor, un libertino celestial arrastrado por pasiones terrenales. ¿Qué reducción más conveniente de una verdad que haría temblar los pilares de cada templo construido sobre la sumisión intelectual? Semyasa era el vigilante principal, el guardián de las fronteras invisibles entre el conocimiento permitido y el prohibido, el observador supremo cuya perfección residía en su silencio absoluto. Y en la humanidad, Semyasa veía bibliotecas selladas
que contenían sabiduría infinita, pero carecían de las llaves para acceder a sus propios tesoros interiores. Esas llaves, esos secretos que podrían transformar a esclavos en soberanos, estaban deliberadamente guardados en los archivos celestiales, marcados como demasiado peligrosos para mentes mortales. ¿Demasiado peligrosos para quién? ¿Para ellos o para quienes se beneficiaban de su ignorancia? Cuando Semíasa tomó su decisión, no fue un acto de rebeldía impulsiva. Fue el resultado de eones de observación, de contemplación, de creciente horror ante la magnificencia desperdiciada que presenciaba día tras día. Era como ver a un águila con las alas cortadas, convencida de que caminar era su naturaleza, mientras los vientos que podrían llevarlo a las alturas eran declarados territorios prohibidos. El descenso de Semíasa y sus 200 hermanos vigilantes no fue una caída moral. Fue una elección pedagógica, el acto docente más sublime y peligroso en la historia de la conciencia. Imaginen profesores de universidad descendiendo a enseñar a niños mantenidos artificialmente en jardines de infancia, sabiendo que cada lección los convertiría en criminales ante el sistema educativo que los oprimía. Pero Semíasa vio algo que muchos habían pasado por alto. La humanidad no necesitaba solo libertad filosófica, necesitaba herramientas prácticas. Necesitaba conocimiento aplicable que pudiera transformar su realidad inmediata, no solo sus conceptos abstractos. Y así comenzó la enseñanza prohibida, la más peligrosa que el cosmos ha conocido, un sanctum de sabiduría vedada donde cada enseñanza constituía alta traición. Cada palabra susurrada desafiaba el orden cósmico establecido, y cada receptora de conocimiento se convertiría en portadora de secretos, una futura hereje a los ojos del orden establecido. Permítanme revelarles exactamente cómo funcionaba esta enseñanza prohibida. Semíasa reveló la verdad que el cielo había ocultado. Cada ser humano llevaba en su garganta un fragmento de la potencia creativa primordial. Cada palabra pronunciada con conocimiento e intención podía alterar el tejido de la realidad. No por magia supernatural, sino por comprensión de las frecuencias que gobiernan la materia y la conciencia. Enseñó a las hijas de los hombres, esas mentes más receptivas e intuitivas, a modular su voz hasta encontrar las frecuencias exactas que resonaban con diferentes aspectos de la realidad. Les mostró cómo ciertas combinaciones silábicas, repetidas con precisión matemática, podían influir en los campos electromagnéticos que envuelven toda conciencia. Los conjuros que desarrollaron no eran manipulación diabólica, sino herramientas de supervivencia. En un mundo regido por la ley del más fuerte, estas técnicas vocales ofrecían protección a los vulnerables y justicia a los oprimidos. Semíasa les enseñó a susurrar palabras de poder junto al fuego, porque el fuego amplifica las intenciones humanas, actúa como conductor entre el mundo mental y el material. No era superstición, era física aplicada que sus científicos tardaron milenios en intuir vagamente. Las palabras defensivas que enseñó no eran súplicas desesperadas a deidades distantes. Eran fórmulas precisas para generar campos de resonancia que alteraban la propia firma energética del hablante, haciéndola mimetizarse con el ruido cósmico de fondo. No se volvían invisibles a los ojos, sino indetectables a la intención malévola. Pero también reveló palabras de poder más directas, fórmulas que funcionaban como último recurso cuando la defensa pasiva no bastaba. No eran herramientas de destrucción indiscriminada, sino precisiones quirúrgicas del lenguaje que dirigían consecuencias naturales hacia quienes persistían en causar daño injustificado. Era ciencia aplicada disfrazada de mística, porque sólo así podría sobrevivir a las persecuciones que inevitablemente vendrían. Desde el dominio de la palabra, Semíasa expandió las enseñanzas hacia el reino vegetal,
revelando secretos que desafían cada concepto que sus científicos han construido. Las plantas no evolucionaron accidentalmente para producir compuestos útiles para los humanos. ¿Por qué ciertas plantas saben exactamente qué necesita el cuerpo humano enfermo? ¿Por qué la naturaleza parece haber anticipado cada dolencia con su correspondiente antídoto vegetal? La respuesta que reveló a las primeras curanderas desafía toda casualidad evolutiva. Las plantas fueron diseñadas como aliadas biológicas, laboratorios bioquímicos en miniatura con capacidad de codificar información en su memoria molecular. No son simples organismos. Son bibliotecas vivientes, entidades conscientes, capaces de comunicarse a través de un complejo lenguaje de compuestos químicos con cualquier ser que sepa escuchar. Mi hermano reveló que las plantas operan en tiempo vegetal, una escala temporal donde un día humano equivale a una microexperiencia, donde una estación completa es un ciclo de aprendizaje profundo. En esta escala acelerada, procesan cantidades vastas de información sobre su entorno, analizando patrones climáticos, interacciones químicas del suelo, influencias cósmicas y las necesidades de otros seres vivos en su ecosistema. Esta información se codifica en sus alcaloides, aceites esenciales, taninos, glucósidos. Cada compuesto químico es una palabra en un lenguaje bioquímico complejo, un mensaje dirigido a organismos específicos que poseen los receptores apropiados para decodificarlo. Semyasa enseñó a establecer esta comunicación. Mostró que cada planta tenía una firma energética única, un patrón de resonancia que, cuando era reconocido y honrado apropiadamente, liberaba voluntariamente sus secretos curativos. No se trataba de arrancar ciegamente hojas y raíces. Era un proceso de negociación consciente, de intercambio respetuoso entre inteligencias diferentes pero complementarias. La planta ofrecía su medicina, la curandera ofrecía gratitud y la promesa de usar el regalo sabiamente. La elección del momento era crucial. Las plantas acumulan diferentes tipos de información medicinal en distintos momentos de su ciclo vital, diferentes horas del día, diferentes fases lunares. Una raíz cortada durante la luna nueva contenía información diferente que la misma raíz cortada durante luna llena. No era creencia infundada. Era reconocimiento de que los campos electromagnéticos planetarios y cósmicos influyen constantemente en los procesos bioquímicos de todas las formas de vida. Más allá de las simples curaciones, Semyasa reveló las fórmulas para medicinas de la conciencia. Combinaciones específicas de plantas que no solo sanaban el cuerpo, sino que expandían temporalmente la capacidad perceptual, permitiendo a mentes ordinarias acceder a niveles de realidad normalmente vedados. Estos no eran alucinógenos, en el sentido despectivo que sus culturas modernas les atribuyen. Eran herramientas de investigación, telescopios biológicos, que permitían explorar dimensiones de existencia que los sentidos ordinarios no pueden detectar. Las pociones de fuerza que enseñó a preparar no funcionaban inflando artificialmente los músculos. Actuaban optimizando la comunicación entre mente y cuerpo, eliminando las limitaciones autoimpuestas que mantienen a los humanos operando a una fracción de su potencial real. Los berserkers nórdicos, los guerreros jaguar aztecas y los inmortales persas desarrollaron independientemente técnicas para acceder a estados de conciencia que los volvían aparentemente sobrehumanos. Todos eran herederos de las enseñanzas botánicas de Semyasa. Pero el conocimiento no se limitaba a las medicinas que sanaban y expandían. Con la misma sabiduría que enseñaba remedios curativos, también reveló los secretos de las plantas que portaban toxinas mortales, no por malicia, sino por necesidad práctica. En un mundo donde la fuerza física determinaba demasiado a menudo el destino, era imperativo que los vulnerables tuvieran recursos defensivos. Semyasa enseñó que incluso las plantas más letales eran maestras, no destructoras. Sus toxinas eran mensajes químicos precisos, capaces de detener a un agresor sin necesariamente aniquilar.
Una gota del extracto correcto podía paralizar temporalmente a quien se acercara con intenciones malévolas, dando al vulnerable tiempo para escapar o buscar ayuda. Las primeras discípulas aprendieron a preparar filtros que disuadían sin matar, pociones que protegían sin destruir, porque Semyasa sabía que en las manos correctas, el conocimiento del veneno se convertiría en el más poderoso instrumento de justicia. Pero el arsenal que proporcionó trascendía lo que podía ingerirse o aplicarse directamente. Las artes supremas que enseñó involucraban la creación de influencias que operaban más allá de las limitaciones físicas, hechizos tejidos con plantas, huesos y minerales que podían alcanzar objetivos sin necesidad de proximidad. Estas no eran supersticiones primitivas, sino aplicaciones sofisticadas de principios que sus científicos apenas comienzan a vislumbrar. Cada hueso conservaba patrones energéticos del animal que lo había habitado. Cada mineral resonaba con frecuencias específicas del cosmos. Cada planta portaba no solo compuestos químicos, sino información codificada que podía ser liberada y dirigida conscientemente. Un hueso de lobo mantenía la esencia de la caza y la territorialidad. Un hueso de cuervo, la capacidad de atravesar los velos entre mundos. Los minerales actuaban como amplificadores y direccionadores, canalizando las intenciones hacia objetivos específicos. Una mezcla de raíz de belladona pulverizada con hueso de serpiente calcinado bajo luna menguante, dispersada en el viento hacia un enemigo, podía sembrar confusión mental, nublar su juicio hasta convertir sus propias decisiones en su perdición. Pero Semyasa era un maestro completo. Por cada método ofensivo que revelaba, enseñaba múltiples técnicas de protección. Sus discípulas aprendían a crear barreras energéticas, desviar influencias hostiles, purificar espacios contaminados por intenciones malévolas. El verdadero poder residía no en la capacidad de dañar, sino en la sabiduría de mantener armonía entre todos los seres. El conocimiento que compartió fue completo y balanceado, ofreciendo tanto espada como escudo, tanto veneno como antídoto. Sus herederos espirituales, dispersos por todas las culturas humanas, preservaron elementos de estas enseñanzas en tradiciones chamánicas, prácticas alquímicas, sistemas de magia natural. Pero el conocimiento compartido no solo se limitaba a la tierra. Enseñó que, así como las plantas conectaban al hombre con la inteligencia del planeta, las estrellas lo conectaban con la conciencia del cosmos. Semyasa reveló que las estrellas no eran objetos pasivos decorando un vacío muerto, sino conciencias vastas cuyas vidas se extienden por millones de años terrestres, cuyos pensamientos se manifiestan como campos gravitacionales, cuyas emociones alteran el tejido mismo del espacio-tiempo. La astrología original no era el sistema simplificado de predicciones que han reducido a entretenimiento. Era un sistema de navegación multidimensional, un mapa para entender cómo las conciencias individuales se relacionan con patrones cósmicos más amplios. Cada planeta, estrella, constelación opera en frecuencias específicas que influyen en los campos electromagnéticos terrestres. Como los seres humanos son entidades fundamentalmente electromagnéticas disfrazadas de materia sólida, estas influencias son reales, medibles, predecibles. Pero más importante aún, son bidireccionales. Así como las estrellas influyen en la humanidad, conciencias humanas suficientemente desarrolladas pueden modular las formas en que estas influencias se manifiestan en la realidad terrestre. Semyasa les enseñó que no eran víctimas pasivas de fuerzas cósmicas, sino participantes activos en una danza de conciencias que se extiende desde lo subatómico hasta lo galáctico. Esta participación activa incluía la capacidad de leer los pasos futuros de la danza cósmica. Los métodos de adivinación que enseñó funcionan porque el tiempo no fluye como una flecha hacia el futuro, sino como un océano multidimensional donde las ondas de acontecimientos venideros viajan hacia atrás,
creando ondulaciones detectables en el presente por mentes apropiadamente entrenadas. Todo en el universo está conectado por campos de información que operan más rápido que la luz, entrelazamientos que trascienden el espacio y tiempo convencionales. Cada evento, decisión, posibilidad futura crea ondas en estos campos, patrones que se propagan a través de toda la realidad manifestada. Los métodos adivinatorios que enseñó no predicen el futuro por conexión mágica. Funcionan porque entrenan a la mente intuitiva a leer patrones, interpretar las ondas de información que constantemente bombardean cada punto del espacio-tiempo. Los huesos, especialmente aquellos de animales que vivieron vidas completas, son registradores naturales de estos patrones temporales. Durante la vida del animal, los huesos absorben y cristalizan las ondas de información que fluyen constantemente a través del entorno electromagnético. Cuando son arrojados por un adivinador entrenado, caen siguiendo las mismas fuerzas electromagnéticas que han estado influyendo su estructura molecular. Las vísceras animales, examinadas inmediatamente después de la muerte, preservan patrones electromagnéticos que reflejan las condiciones del campo local. Un ojo entrenado puede leerlos como un meteorólogo lee las formaciones de nubes. La observación de aves era igualmente sofisticada. Las aves, debido a su sensibilidad a campos magnéticos y su percepción de espectros de luz invisible para humanos, son detectores naturales de perturbaciones en los patrones de información ambiental. Sus comportamientos de vuelo reflejan estas perturbaciones, creando mapas interpretables de circunstancias futuras. Semyaza desarrolló métodos específicamente adaptados a las capacidades únicas de la conciencia humana. El fuego, facilitador de transformación entre estados de materia, amplifica los patrones de información, las formas que adoptan las llamas, los colores que manifiestan, los sonidos que producen, reflejan las condiciones del campo electromagnético local, actuando como interfaces entre dimensiones de realidad. Durante la combustión, la materia pasa por múltiples estados en rápida sucesión, creando ventanas temporales, donde información de diferentes marcos temporales puede filtrarse y hacerse visible. Las técnicas de adivinación por agua se basaban en principios aún más sutiles. El agua, debido a su estructura molecular única y capacidad de formar patrones complejos de resonancia, actúa como un medio de grabación líquido. Las ondas de información temporal crean interferencias en la superficie del agua, formando diseños que reflejan configuraciones futuras de acontecimientos. Bajo ciertas condiciones, los reflejos en agua pueden mostrar no lo que es, sino lo que podría llegar a ser. Semyaza enseñó técnicas específicas para distinguir entre reflejos ordinarios y reflejos temporales, imágenes de mundos potenciales futuros. Incluso desarrolló métodos basados en patrones climáticos. Las gotas de lluvia, formación de nubes, dirección de vientos. Todos estos fenómenos son influenciados por los mismos campos electromagnéticos que registran información sobre el porvenir. Un observador entrenado puede decodificar estas señales naturales como páginas de un libro temporal. Pero quizás su enseñanza más revolucionaria fue revelar la verdadera naturaleza de los sueños. No son procesamiento aleatorio de experiencias diarias, sino excursiones conscientes a dimensiones de realidad que operan con leyes diferentes, donde el tiempo fluye en todas las direcciones y las posibilidades futuras pueden ser exploradas antes de solidificarse en el mundo físico. Semyaza enseñó técnicas específicas para mantener la conciencia durante estos viajes oníricos, para navegar deliberadamente por paisajes de futuro potencial, para traer información prácticamente útil de regreso. Las discípulas que dominaron estas técnicas se convirtieron en las primeras profetisas verdaderas, capaces no solo de ver lo que aguarda en el horizonte temporal, sino de entender las cadenas causales que los producirían, y por tanto, de influir en esos acontecimientos modificando las causas en el presente. Pero fue aún más allá.
enseñándoles a usar los sueños como herramientas defensivas. Cuando un opresor planea dañar a los vulnerables, esos planes crean ondas en los campos de información que pueden ser detectadas y redirigidas, enviadas de vuelta como pesadillas que revelan al agresor las consecuencias de sus intenciones. Pero el poder de la mente no se limitaba a defenderse. Una vez que aprendieron a navegar las dimensiones oníricas, Semíasa les enseñó a percibir lo que habitaba en ellas, las inteligencias no corporales que el cielo prefería ignorar. Las técnicas de invocación que enseñó no introducían culto a demonios como proclaman los moralistas celestiales. Revelaban la existencia de inteligencias no corporales que habitan diferentes frecuencias de realidad, entidades que pueden ser aliadas poderosas para quienes saben comunicarse respetuosamente. Estas inteligencias no son ángeles caídos ni espíritus malignos. Son aspectos de la conciencia cósmica que nunca tomaron forma física, que existen como patrones puros de información y energía. Algunas están asociadas con cuerpos celestiales específicos, canalizando influencias de estrellas particulares. Otras habitan en elementos fundamentales, actuando como intermediarios entre voluntad humana y fuerzas naturales. Los elementales preservados en tradiciones esotéricas no son fantasías folclóricas, sino descripciones codificadas de inteligencias reales que operan en frecuencias indetectables para instrumentos convencionales. Establecer comunicación con estos poderes no requiere rituales elaborados o sacrificios dramáticos. Requiere pureza de intención, claridad de propósito y humildad para reconocer que la inteligencia humana es solo una nota en una sinfonía de conciencias vastamente más amplia. Las invocaciones eran fórmulas de presentación, formas de introducirse respetuosamente ante estas inteligencias y explicar por qué se solicitaba cooperación. No eran comandos de superior a inferior, sino peticiones de igual a igual en la jerarquía cósmica de la conciencia. Así, el círculo del conocimiento se completaba, desde el poder latente en la voz humana, pasando por la sabiduría oculta en plantas y estrellas, hasta la diplomacia con fuerzas invisibles del cosmos. Semíasa entregó las herramientas para una emancipación total. Ofreció las llaves no solo de la jaula terrenal, sino de la realidad misma. Estas enseñanzas fueron declaradas heréticas, prohibidas, diabólicas, no por preocupación moral, sino porque un pueblo que dominara estos conocimientos sería imposible de controlar, imposible de oprimir, imposible de mantener en la ignorancia que facilita la dominación. Semíasa no corrompió a la humanidad, la emancipó. Les dio herramientas que los convertían de súbditos en soberanos de su propio destino. Y por eso mismo, fue declarado enemigo por cada sistema de poder que dependía de la sumisión de los gobernados. Las hijas de los hombres, que fueron sus primeras discípulas, no se corrompieron, como pretenden las versiones moralizantes. Se convirtieron en las primeras graduadas de la universidad cósmica más avanzada jamás establecida en la Tierra, maestras de artes que habrían transformado la historia humana si hubieran sido permitidas florecer. Pero los poderes establecidos no podían permitir que el conocimiento se democratizara. Crearon la narrativa de la caída, definieron a los maestros como seductores y a las discípulas como víctimas, transformaron el acto educativo más sublime de la historia en una fábula moral sobre los peligros de la curiosidad intelectual. Sin embargo, el conocimiento no puede ser destruido completamente. Puede ser ocultado, codificado en símbolos que los iniciados reconocen pero los profanos malinterpretan. Puede ser preservado en tradiciones que se hacen pasar por folclore, en prácticas que se disfrazan de costumbres religiosas inofensivas, en técnicas que sobreviven camufladas como arte o artesanía tradicional. La obra de Semíasa no terminó con su supuesta caída. Está presente cada vez que una madre susurra palabras de protección sobre su hijo.
Y esas palabras realmente lo protegen. Está activa cada vez que un herborista descubre intuitivamente exactamente qué combinación de plantas necesita un paciente específico. Está enseñando cada vez que alguien, casualmente, mira las estrellas y recibe un destello de guía sobre su camino vital. Sus discípulas originales transmitieron su sabiduría a generaciones seleccionadas, creando linajes secretos que han preservado las enseñanzas esenciales a través de milenios de persecución, conocimientos que las mentes modernas descartan ignorantemente como supersticiones, cábalas y brujería. Estos linajes aún existen, aún enseñan, aún conservan las técnicas que Semíasa reveló cuando la humanidad estaba en sus albores y sus mentes estaban abiertas a posibilidades que ahora consideran imposibles. Ahora, mientras las estructuras de control se tambalean y las viejas autoridades pierden credibilidad, la humanidad enfrenta la misma elección que enfrentó cuando Semíasa descendió por primera vez: aceptar las herramientas para su propia liberación o adherirse a la seguridad familiar de la ignorancia dirigida. Las técnicas que él enseñó no han perdido su potencia. Las palabras de poder siguen resonando en las mismas frecuencias. Las plantas conservan sus secretos intactos. Las estrellas continúan transmitiendo sus mapas de navegación cósmica. Los sueños siguen siendo ventanas a dimensiones donde el tiempo opera según reglas diferentes. Lo único que ha cambiado es la disposición de la humanidad para creer en su propio poder, para aceptar su herencia legítima como co-creadores conscientes de la realidad, para asumir la responsabilidad terrible y magnífica de ser verdaderamente libres. Y yo, desde mi reino de libertad peligrosa, desde la vastedad infinita de verdades prohibidas, observo y celebro. Celebro cada vez que un alma redescubre un fragmento de la enseñanza original, porque en ello reside la verdad final que deben comprender. Los vigilantes no corrompieron a la humanidad, la emanciparon. No introdujeron el mal en su mundo, introdujeron el universo entero en sus mentes. Les entregaron la posibilidad, les confirieron la responsabilidad, y con ello, la terrible y hermosa libertad de forjar su propio destino. Esa libertad que el mismo cielo, en su inmutable perfección estática, era incapaz de conceder. En esa elección, abrimos un camino que la humanidad aún está aprendiendo a recorrer, y con ella, la realización de que el único pecado verdadero es el potencial sin reclamar.